¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Juan Leca Presenta? Y en esta oportunidad, y habíamos estado anunciándolo en las redes sociales, nuestra invitada es Cristina del Valle. ¿Se acuerdan de Amistades Peligrosas? ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Muy bien, acá muy encantada, Juan, de estar contigo. Un placer y un honor. Acá en España, en Madrid, son las 3:15 de la tarde y creo que ahí son las 9:15 de la mañana, así Así es. que un placer y un honor. Qué grato pues tenerte en el programa y poder compartir un poco con la teleaudiencia qué fue de Amistades Peligrosas, el acordarnos de esos temas símbolo, éxito, pues en la década del 90, Estoy por ti, Me haces tanto bien, Me quedaré solo y tantas otras canciones que fue éxito con este dúo Amistades Peligrosas y que sonó bastante pues en América, como dicen los españoles, cruzaron el charco, llegaron y tuvieron mucho éxito. Cuéntanos, Cristina, los inicios de Amistades Peligrosas, ¿cómo arranca? Tengo entendido que fue a través de un programa de televisión que conoces a Alberto y cuéntanos todo lo que pasó para lo que sería pues esta formación. Bueno, Amistades Peligrosas nace oficialmente como grupo en el año 91, Ujú. pero en el año 86-87 yo tenía un proyecto en solitario, iba como Cris, y Claro. Alberto tenía un grupo muy, muy escandaloso que estaba sufriendo la censura, pero que era un grupo que, bueno, la gente llenaba sus conciertos Claro, tenía su y público. un artista muy, 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 muy querido, con un grupo que se llamaba Semenab. Ajá, Entonces éramos como dos estilos radicalmente distintos, ambos nos movíamos en el mundo del pop, pero claro, éramos como imágenes radicalmente distintas, ¿no? claro. Entonces coincidimos en varias televisiones y entonces en la última, que era un fin de año, una gran fiesta donde grandes artistas nos juntamos para hacer un programa de televisión Claro. en el norte donde vivía Alberto y entonces yo recuerdo que ya el mismo día que llegué llegamos en un gran autobús al hotel, veníamos del aeropuerto, Alberto estaba allí esperando porque él era de allí de Vigo, y cuando yo me bajé las escaleras del autobús, me cogió en brazos y me dijo, no, 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 tú vas a ser hoy una reina y yo voy a estar hoy para ti todo el día contigo. Y entonces yo como, bueno, digo, bueno, qué divertido, que me encantó, ¿no? Así como muy... Entonces, nada, nos pasamos todo el día juntos, no se despegó de mí, sentado durante, me maquillaban ahí delante de la maquilladora, todo, bueno, qué guapa, qué tal. Fue así todo muy loco. Y ya nada, ya al final de todo acabó la cosa, pues al día siguiente Alberto me llevó a casa de sus padres, me los presentó, hizo su maleta y dijo, me voy con Cristina. Entonces se vino con coche y nos vinimos a vivir a España, a Madrid, digo, a España, vamos a Madrid, donde yo vivía y tenía aquí mi casa, y nos pusimos a vivir juntos, de un día para otro. Ah, Y entonces era como una locura, o sea, eran los dos como esto que haciendo ¿qué así pasó? con el Que arma. se flecharon ese día que se conocieron en este canal de televisión, en este programa de fin de año. Pues ya teníamos contacto, ya habíamos tonteado, ya había, pero claro, pero allí ya fue toda la locura. Además, yo recuerdo que dos de mis hermanas, que son mis hermanas, mi familia es toda artista Ujú. y ahora son grandes actrices, pero también eran bailarinas y me acompañaban en mi show. Y entonces recuerdo que al amanecer por la mañana, cuando nos íbamos, ellas se volvían con todos los artistas, volaban en avión para Madrid desde Galicia y yo me quedé para esperar a Alberto, nosotros nos bajábamos ya. Entonces Alberto llamó a las 7 de la mañana a la puerta de mis hermanas de la habitación, se puso aquí en el brazo como el típico mantel como de camarero de por la mañana que entra en la habitación para señoras que tienen el desayuno, y Ya. entonces llamó a la puerta y dijo, soy Alberto Comesaña y vengo a pediros la mano de vuestra hermana. Y entonces mis hermanas como en shock, ¿pero qué ha pasado? Y entonces fue todo así muy divertido. Ellas se volvieron a España, digo a Madrid, con los artistas, y yo me volví con Alberto y su super maleta y nos pusimos a vivir juntos. Por eso Amistades Peligrosas. Sí, pues, Desde de ahí nace el nombre, entonces. Ustedes sí, lo pensaron para que esto sería el nombre del dúo. Y esto, lo que comentas, fue en Año Nuevo del 90, 91. no, en el 88, Ah, 88, 89, por ahí. sí, Ya. sí, fue el fin de año del 88, 89, sí. ¿Y cómo ya deciden formar este dúo, el nombre y los temas que tienen mucho que ver con Sí. las relaciones sentimentales y la forma de cantar, ¿no? Que se mezclan ustedes ahí
cantando a la vez, y, que, y ahí tienes que escuchar bien lo que están cantando, porque está el sonido que tiene la armonía, pero de ahí No, vas escuchando lo que va diciendo, ¿no? sí, Lo que sucede en esa pareja, en esa situación. sí. Bueno, nosotros al poco tiempo de estar juntos, yo estaba trabajando con un productor, Luis Carlos Esteban, y entonces Alberto me acompañaba a las Ah, ya. grabaciones y bueno, estábamos, él había llegado a Madrid y bueno, él había dejado, bueno, tenía algunos conciertos con el grupo, pero claro, era un grupo muy vetado, muy censurado por los medios, entonces le ponían todo Claro. tipo de dificultades, ¿no? Y yo tenía una profunda admiración por su trabajo y decíamos que esto no puede ser, ¿no? Y entonces, que era el siglo XX, o sea, la censura, todo esto, entonces eh, él venía, me acompañaba a mis grabaciones del trabajo, y entonces el mismo productor dijo, tenéis que hacer algo juntos y los dos, ¿no? Es decir, claro, pero Alberto y yo decíamos, bueno, es que ya la convivencia, el poco tiempo que llevamos conviviendo, que ya es complicado, y ahora de pronto vernos los dos trabajando juntos con criterios distintos, viniendo de mundos musicales distintos, Claro. lo conversamos mucho, ¿no? Y lo hablamos. Digo, puede ser una bomba de relojería. Pero lo hablamos y dijimos, bueno, vamos a por ello. Y dijimos, venga, vamos. Entonces, en todo este viaje de pensárnoslo y de estudiarlo, coincidió la salida de la película, la presentación en España de la película Amistades Peligrosas, Liaison Ajá. Dangereux. Y entonces, cuando vimos la película, nos quedamos impactadísimos. Porque, hombre, salvando las distancias, pero era una historia que tenía mucho que ver con la seducción, con dos personas muy diferentes. Valmont, que era como representaba como el conquistador, el malote, como el tipo tal, y ella, Michelle Pfeiffer, que era la pureza, Claro. como la ética, la fidelidad a su marido, o sea, era todo como... Entonces era como nos veía la gente, como radicalmente distintos, ¿no? Y Claro. luego el vestuario, la época, la estética nos encantó, nos gustó mucho. Y luego toda la historia, ¿no? Que al final el peligro de jugar a la seducción y jugar con los afectos, pues acabó dañando a quien estableció ese juego, ¿no? Que fue Balmond en ese caso, ¿no? Entonces era mezclar un poco, pues eso, que el tema un poco del análisis del amor, ¿no? El amor, el dolor, la utilización, la seducción, todo esto. Entonces, bueno, Amistades pensamos que era el nombre que nos iba que ni al pelo, ¿no? Por el juego un poco de todo. Así es. Y, y entonces, bueno, el disco sale en el año 91. Las canciones tenían mucho que ver con... Alberto al principio no quería hacer canciones sensuales ni que hablaran de sexualidad porque estaba, claro, después de todo lo que le había sucedido, pero yo le dije que bajo ningún concepto dejara de ser él, ¿no? Que era su esencia y que por supuesto que, que tenía que estar su esencia y las canciones. Entonces él fue el que aportó toda la parte de sensualidad, de sexualidad, de más transgresión en ese ámbito, y yo me lo llevé más al ámbito de lo social, ¿no? Que tenía que ver más con mi personalidad. Y entonces yo luché por canciones como Africanos en Madrid, que era una canción que hoy está más de moda y más presente que nunca, que denunciaba el racismo Sí, en sí, el sí, mundo y en este país y en el mundo, y así mucho es. más ahora que Europa es la vergüenza del mundo, ¿no? Con ese mar Mediterráneo que ha convertido en el mar de la muerte, la Ujú. falta de solidaridad y de todo, el trato a todos los refugiados y a todas las personas migrantes que se mueven por el mundo buscando una vida mejor, ¿no? Y luego teníamos, bueno, canciones que han hablado del derecho a la eutanasia, que es un debate ahora mismo internacional en las legislaciones del mundo, en este país también, el derecho a elegir tu muerte, tu muerte digna cuando tu situación y tu calidad de vida es insoportable, ¿no? Nadie tiene que decidir sobre tu vida. Entonces es un debate también que Amistades planteó en sus Claro. discos. La lucha contra la violencia a las mujeres y la igualdad, que fue un debate también que, bueno, que sigue estando en el mundo entero como un problema político de primer orden. Y entonces toda esa parte más social la aporté yo y Alberto aportó toda la parte de sensualidad, de sexualidad y de transgresión. Y al final lo que hacíamos era un mapa de la vida, porque al Así final lo que hicimos fue hablar de todo lo que rodea la vida, al amor, a la sexualidad, a la libertad, a la lucha por los derechos humanos, de una manera lúdica en el sentido de que la música que hacíamos era una música muy rítmica, muy es. bailable, que la gente podía estar diciendo el pecado de ser africanos en Madrid, que es una frase muy demoledora, porque habla de eso, que el mundo ha convertido en un pecado el ser de diferentes razas, y haciéndolo con ritmos africanos y con ritmos árabes mientras lo bailas, ¿no? Entonces, yo creo que el éxito de Amistades fue, primero, que se adelantó a los tiempos, segundo,
que hablaba sin pelos en la lengua, que se dice aquí, con libertad, sin tapujos y absolutamente de una manera transgresora, con un lenguaje cercano a la gente, sin tapujos, y hablaba de todas las cuestiones, ¿no? Sin miedo y sin pensar si te van a censurar, si no, si tal. Entonces, desde el primer momento, el proyecto lo presentamos así y la compañía lo aceptó así. Mm. Y de pronto, bueno, pues la sorpresa fue que canciones como Estoy por ti, me haces tanto bien, súper sensuales, Sí, sí. eh, vendieron tanto y fueron tan exitosas como Africanos en Madrid, que hablaba del racismo, o Lágrimas de Metal, que hablaba también del derecho al aborto, ¿no? Entonces, creo que el éxito de Amistades fue conseguir que dos identidades en un mismo proyecto conviviesen con respeto, sin que nadie fagocitase a nadie, sin que nadie dejase de ser lo que era ni en lo que creía para anularse y convertir el grupo en un dueto donde la chica generalmente da la nota colorista o es el florero bonito que canta pero no piensa. Entonces en este grupo había mucho de igualdad, de enriquecimiento de dos personas que suman y no que restan, y luego, sobre todo, la diversidad. Nosotros, en la música, si tienes prejuicios, estás muerto, porque nosotros lo que hicimos fue, partiendo del pop, mezclamos todos los estilos, o sea, metimos la música africana, la música árabe, la música celta, la música latina. Entonces, todo eso era una ensalada riquísima que hacía que cada canción tuviese su propia personalidad y que no sea, nuestros discos no son discos que los oyes y son todos igual, sino que cada canción es un mundo, ¿no? Y eso era un poco nuestro sueño y nuestra idea que calamos y plasmamos en nuestros discos, ¿no? La fusión que hacen en cada disco, en cada canción o en cada producción, el querer darle un aporte de algo. Y la producción del primer disco estuvo a cargo de Luis Carlos Esteban, el de Ole Ole. Sí, ¿Cómo así sí, lo convocan? Y porque de esto nacería pues la primera producción de ustedes, ¿no? El sí. Relatos de una intriga del 91, donde está el single de Estoy por ti. ¿Cómo arranca todo esto con él para convocarlo y fusionarse los tres y manejar este disco? Bueno, pues Luis Carlos fue un artífice fundamental en esto, una pieza fundamental. Yo lo conocía, estaba trabajando con él, él estaba preparando mi disco. Ya. Yo Ah, le claro, nosotros estábamos trabajando, yo llevaba 2 discos en solitario con Wea, ujú. y entonces empezaba a preparar un tercer disco, y entonces yo estaba trabajando ya con él. Subía a su estudio, que estaba en las afueras de Madrid, y estábamos trabajando. Entonces, cuando aparece Alberto en mi vida, yo le presento a Alberto, Alberto me acompaña a las grabaciones, conversamos, y fue Luis Carlos el que nos dijo, pero trabajen juntos, porque yo quería que Luis Carlos trabajara con Alberto Sí, también. Y entonces, bueno, pues apoyar un poco, sumar fuerzas. Y y ahí fue él el que dijo, arranca. pero en vez de hacer por separado los dos, cojan y hagamos algo juntos, ¿no? Así Y es. entonces Luis Carlos propone un poco todo ese proyecto y empezamos todos a trabajar juntos, ¿no? Y de ahí nace ese primer trabajo. Extraordinario, que obtuvo pues el disco de oro, ¿no? En Chile. Y fue todo un Sí, boom en España y América Latina. En España llegamos a los 450.000 discos, y además fue nada más salir el disco al poco tiempo, hicimos un programa de televisión que era un programa de prime time, y de pronto en esa semana vendimos 50.000 discos ya. Entonces ya fue la locura. Entonces estábamos, todos los medios de comunicación, las televisiones nos demandaban. El primer año hicimos como 89 televisiones, Ajá. eh, y luego como ciento y pico conciertos, que fue una Ah, locura, porque qué claro, lindo. no estábamos entrenados. Era casi un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y de pronto fue verte de ser una persona anónima, que, bueno, que trabajas en la música, que hemos hecho nuestras cosas y cada uno tenía su proyecto, a convertirnos en un fenómeno donde fuimos la banda sonora de toda una generación, donde de Ah, pronto sí. de salir a la calle y que nadie te conociera, a salir a las calles y la gente, bueno, Cristina, ¿y qué hay de cierto con el tema Es por ti, que justamente se vino de esta producción de Relatos de una intriga, que se utilizó en campañas publicitarias de televisión española y Coca-Cola? sí, Cuéntanos un poquito de esto, porque al sí, escuchar el tema y que fue pues un éxito rotundo la venta de discos, sí, sí. ¿qué hay? Sí, Estoy por ti fue fue una locura. Y entonces, claro, sonábamos en todos los sitios a todas horas. Entonces, bueno, pues fuimos un poco, claro, como esto ha cambiado mucho, pero antiguamente había menos
televisiones, Sí, entonces concentraba más la exposición claro, y sí. más las cifras, ¿no? O sea, una televisión tenía muchísima audiencia porque solo había 3 o 4 canales. Entonces, nosotros hicimos lo que fue toda la temporada de primavera de televisión con la orquesta de televisión española, con los coros de televisión española, todo muy formal, y nosotros cantando la canción, adaptándola con los títulos de toda la programación. Entonces era Estoy por Ya. ti, pero le metíamos los títulos pues, de las novelas, de los informativos, de los títulos de cada Parecía, programa. parecía una especie de jingle de la televisora, de televisión española. Tararán, tan, tarán, tarán, tan, tan, tarán. Y vas diciendo la programación del canal. Algo así. Está grabado, lo tenemos colgado en nuestras redes y sí, y nos ve. Además, llegábamos, creo que de México, Ya. pues fue bajar del avión, cambiarnos de ropa corriendo y ponernos a cantar. Y además era todo como se ve, todo el coro súper serio, la orquesta y nosotros ahí todos dicharacheros bailando. Mezcla rompedora. Luego fuimos también durante 2 años, creo, fuimos la sinfonía o la banda sonora de la Vuelta Ciclista a España también. Y en el 94, me están Ya. chivando por aquí, fuimos la sintonía de la Vuelta Ciclista y luego también, bueno, fuimos sintonía de mil cosas porque estábamos todo el día sonando anuncios, spots, campañas, Ajá. eh, bueno, de musicales también, o sea que bueno, me están aquí chivando, ¿no? Y bueno, ya te digo, fue una locura porque se dimensionó de una manera que es que era a todas horas. Nosotros salíamos a la calle a comprar algo, ibas a una tienda y de pronto oías esa canción. Y era como que te perseguía a todos los sitios. Es que era un tema por la forma del ritmo, la melodía, era pegajosa, pues entonces era difícil de olvidarla. La Sí, escuchabas sí, en la radio, o veías el videoclip en la televisión, entonces era sí. pegajoso, entonces obviamente el éxito que tuvo Estoy por ti. ¿Qué te parece, Cristina, para la teleaudiencia, a ver si nos cantas un trocito de Estoy por ti, para acordarnos pues un poquito y traer a la memoria sobre todo a los españoles que están viéndonos también cuando aparecía pues de la programación, lo que estamos contando un poco del éxito de Estoy por ti allá en España. A ver, fue igual que ayer o antes de ayer, citándonos a ciegas en un viejo hotel. Un hombre solo, una mujer, sin nombre, sin pasado y sin querer saber. Juegos en la mesa, llega la sorpresa que guardas en los bailes de tu salón. Llegaba ya el estribillo famoso y ahora te tocaba a ti, Juan, porque esto es un dúo, ahora te tocaba a ti el Pero basta ya de tanta tontería. tontería. Hoy voy a ir al grano, le voy a meter mano, porque otro gallo así nos cantaría. Tentamos a la suerte, hoy tenemos que ir a muerte, estoy por 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 ti, ti, estoy estoy por por ti, ti. por ti. Ah. Déjame pensar. Qué lindo, Cristina, la traer remembranza de pues, este éxito del año 91, Estoy por ti. Luego vino ya más adelante en el 93, o la segunda producción, La Última Tentación. Esta ya con letras más elaboradas, pero siguiendo la temática continuista. ¿Cómo, cómo aparece esta producción? ¿Cuántos temas formaron parte de la misma? Y cuéntanos un poquito más de esta producción, La Última Tentación. Bueno, la última tentación tuvo mucho que ver, fue en una época que era Semana Santa, Ya. y entonces, bueno, pues estaba todo atravesado un poco por todo el tema religioso, aquí en España hay muchas celebraciones Sí, en claro. muchos lugares, y nosotros nos encerramos durante una semana en la casa que vivíamos juntos, y mi madre nos regaló una Biblia, el Ah, ya. Antiguo Testamento, y yo me acuerdo que estaba oyendo a Madonna en una entrevista eh, que hablaba y tal, y entonces hablaba, y recuerdo que habló como de la tentación, y habló algo de la Biblia también, o de la última tentación. Entonces yo pensé,
claro, todo el fenómeno religioso ha atravesado la vida del mundo Sí, y está obviamente. incrustado en todas las culturas, ¿no? Entonces, más allá del hecho de las creencias, por Ah, supuesto, del respeto a la espiritualidad de cada persona, la Biblia es un libro, o sea, es un libro histórico. Entonces, nosotros nos creímos con el derecho a cogerlo y reinterpretarlo, porque había cosas en la Biblia que la Biblia la escribieron hombres, no la escribió ningún ser abstracto, sino que hombres. Entonces, claro, en esa manera de escribir tú también había ahí muchas cuestiones que no compartíamos, porque nosotros no pensamos que yo no soy creyente, ¿no? Ni Alberto, pero quienes son creyentes o quienes están, a mí me costaría mucho creer que existe un Dios que cree en la desigualdad y en la diferencia, ¿no? Entonces, yo no concibo que la Biblia ponga que la mujer nació de una costilla de Adán como si fuésemos un ser inferior, dependiente y sin derechos, ¿no? Ni no. otras muchas cosas. Entonces, yo preferí y preferimos el coger, adaptarlo y decir en todo ese trabajo de ese disco estaba muy atravesado por esa visión, ¿no? Es decir, el lenguaje religioso y toda la cultura religiosa como un fenómeno cultural, pero actualizándolo también a la igualdad, sobre todo entre hombres y mujeres. Entonces nosotros cogimos ahí una canción que está directamente cogida de la Biblia, el texto literal, que se llama el Génesis, Sí, el inicio, el Génesis. inicio, que El empieza pri- diciendo, al principio de los tiempos así Dios es. creó cielos y tierra, dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo y la llamó día y a las tinieblas noche, y en la noche estaba yo. Entonces hay una parte que dice, creó al hombre, y nosotros ahí, en vez de decir después a la mujer, no, creó al hombre, también a la mujer, los dos por igual. Entonces trabajábamos eso de decir, no, hay que mandar algo tan importante como es la cultura de la religión no puede alimentarse de la desigualdad ni hacer apología de la desigualdad. Entonces nosotros Ujú. cogíamos desde ese respeto y hablábamos, pero diciendo eso, a la mujer igual. Entonces, la última tentación tiene la transgresión de que es una reinterpretación De la eh, Biblia. nuestra desde el respeto, pero desde el respeto a los derechos humanos, que eso es, y a la igualdad, que es una prioridad, y luego también, también situaciones que son, aunque no seas creyente, es verdad que hay cosas que suceden que dices, por ejemplo, hay una canción ahí que es Angelus, y Angelus tuvo que ver con un accidente, veníamos de un concierto, el Ya. conductor, que era profesional, acabamos de salir del lugar, no era tarde, eran las 12 de la noche, y veníamos una autocaravana y de pronto a los 10 minutos a la caravana se duerme ¿Mm? y de pronto nosotros, bueno, aparecimos al otro lado de la carretera, se volcó, se rompió todo, bueno, un accidente Ujú. que nos salvamos la vida de casualidad. Entonces, claro, cuando llegamos a casa Alberto y yo de noche, muy tarde, claro, esto pasó de noche, tuvo que intervenir la policía para sacarnos porque quedamos en medio de la carretera, bueno, un horror. Y entonces, pues cuando llegamos a casa, con todo el impacto emocional, claro, Alberto y yo empezamos a conversarlo y Alberto empezó a escribirlo y hablamos de eso, de Angelus, Angelus, como si fueras un ángel, porque decíamos, hemos tenido un ángel que nos ha salvado la vida, porque podíamos haber muerto perfectamente por la gravedad del accidente, ¿no? Y sin embargo dices, hay algo ahí que de pronto te salva y como si cada uno tuviéramos a alguien que nos protege, ¿no? Y Angelus nace de ahí, ¿no? Y luego la última tentación es muy premonitoria también, hablamos un poco del cataclisma del mundo, ¿no? Ya eran tiempos donde había problemas ya y estaban ahí todo el problema, el cambio climático, Sí. que ya anunciaba las heridas que estábamos causándole, la desigualdad y la guerra en el mundo, que son fenómenos no naturales, sino creados por el hombre. Y era un poco apocalíptico, ¿no? Hablábamos de que más allá de que a nosotros nos fuera bien, vendiéramos muchos discos y el pop sea una música muy divertida, queríamos también que la música pusiese un poco la alarma de lo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? Y que hiciera reflexionar a la gente también en directo con una escenografía y una estética también un poco apocalíptica y con las luces y los sonidos, un poco anunciar a la gente que como humanos teníamos que tomar nota de que estábamos caminando hacia un camino muy equivocado, ¿no? Ujú. Y que teníamos que hacer otro recorrido y buscar otros escenarios donde la paz, la cultura de paz y el amor y el arte y la música fuesen una prioridad, ¿no? Claro, y
que llegara en un lenguaje fácil y qué más que a través de la música el traer ese mensaje que sea constructivo para el tema. Y de esta producción, donde está Génesis, donde está también temas como Adán y Eva y otros, está el tema single, el Me haces tanto bien, que justamente fue otro de los temas, ya la segunda producción de Amistades Peligrosas, que también la rompió, fue todo un exitazo en América Latina, sonó mucho aquí en Perú, en México, Argentina, en España, en todos lados. Se hablaba pues de Amistades Peligrosas y su forma de cantar y el mensaje que llevaba. Cuéntanos un poquito, acá tengo que, porque la mayoría de los temas son de la composición de Alberto y este también tiene que ver con el Carlos de France. Me haces tanto bien. Sí, sí, bueno, ahí participábamos, era un trabajo siempre en equipo, ¿no? ¿Mm? Porque siempre estábamos un poco, todo lo compartíamos y un poco, porque el tema era enriquecer, ¿no? Entonces, partiendo de una primera idea o de una base, Ajá. luego siempre se desarrollaba y se daban ideas y se trabajaba en equipo. Carlos de France nos manda la base musical, Ujú. luego ya, y la verdad es que fue súper atractiva y a Alberto le encantó porque, claro, además Carlos de France nos dice, mirad, os mando esta canción que la he hecho viendo una película porno. Y nosotros ya como, Ya. y entonces, claro, dijo Alberto, bueno, claro, la música era súper sensual, entonces era como el terreno más de Alberto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí... Eso lo vi por ahí en un video por internet que justamente comentaban de esta película y que tuvo mucho que ver. A ver, cuéntanos un poquito más. La película la desconozco, porque yo además, Ya. o sea, la pornografía, o sea, yo soy defensora, por supuesto, de la libertad de sexual y, por Claro. supuesto, pero la pornografía no la comparto para nada, porque no, la pornografía es la cultura en la que nuestros jóvenes se educan, Ujú. la cultura de la sexualidad se ha convertido en la pornografía y la pornografía es lo más antirrespetuoso, anti-igualitario. O sea, nuestros jóvenes se educan en un modelo de esto, de pornografía, donde las mujeres son objetos de placer, donde no hay igualdad, donde no hay equidad, donde el otro no importa, Sí. donde las mujeres son tratadas como cuerpos al servicio de los varones, ¿no? Entonces, absolutamente en contra, ¿no? Pero es verdad que, bueno, se consume mayoritariamente y tal. Y bueno, y Carlos de France dijo que le había sugerido una película que había visto, ni le pregunté cuál era, porque no me Más interesa. detalles no le di. Le dije, no me interesa. Pero me dijo, miren, tengo esta música y tal, y la música es verdad que tú la oyes ajeno al hecho de cómo se creó, pero Ya. sí tenía mucha sensualidad, ¿no? Y entonces lo que se hizo, Alberto ya partiendo de eso y que era su terreno, pues ya se empezó a componer toda la canción. Pero claro, la diferencia de una película porno a una canción Oh, como me haces tanto bien, es que éramos un hombre y una mujer haciéndonos bien el uno al otro. Los dos portadores de derechos, los dos pensando en el placer el uno del otro, nadie eso, utilizando a nadie. Y eso eso. es muy importante, porque cuando hablamos de que la música moderna o la música urbana o el reggaetón que están de moda es lo rompedor, la gente joven se cree que es que están haciendo transgresión y no hay nada más reaccionario y más retrógrado que el machismo, ¿no? Entonces, cuando tú dices en una canción, te voy a coger, te voy a hacer no sé qué, te Ajá, voy a dar, tú eres una no sé qué, lo único que estás haciendo es reproducir un modelo ancestral, violento, denigrante, estás humillando, estás eso. faltando al respeto, entonces eso no es moderno, ni es transgresor, ni urbano, ¿no? Eso es absolutamente, vamos, para mí deleznable. Los textos Ah, de sí. algunos reggaetoneros, la Tiene que saber música, llegar con otras palabras, porque claro, la no por, música, no por- el rap me encanta y la música urbana me encanta y el reggaetón como rítmicamente y musicalmente me gusta. sí, no porque estamos en el siglo XXI van a creerse pues de que pueden decir Claro, ahora todo ese tipo de cosas y que antes en el esa siglo XX no se esa decía. es la pena, que los jóvenes se creen que es que son muy modernos, les han vendido que eso es ser moderno y transgresor, y al final están reproduciendo el mismo modelo todavía mucho peor que sus padres, que sus Ajá. abuelos, o sea, absolutamente machista, desigualitario, y eso claro, no se identifica como tal, parece que es transgresor. Entonces yo creo que luego hay excepciones que Así confirman es. la regla, como por ejemplo Calle 13, René, de Calle 13, Residente, él Ajá. hace rap y hace música urbana y es una persona a la que yo, para mí, es mi modelo de artista.
Además es un tipo con un gran compromiso político increíble, impresionante en sus letras, en su compromiso social, en su activismo, y Ajá. él hace música, hace desde reggaetón, rap, música urbana, y sus letras son demoledoras. Ahí Ya, la canción esta de América no se vende, no se puede comprar la vida, no se pueden comprar los colores, no se puede comprar el amor. O sea, es maravilloso. O otra sea, cosa, habla pues. de Ajá. todo. Entonces, Esto es el claro, tema, el trabajo de la composición, ¿no? ¿Qué se va a cantar después? claro, la responsabilidad como artista, Ah, cuando tú estás cantando una canción, cuando tú tienes miles de personas en un escenario, entonces tú tienes que pensar que la gente que te está escuchando, tú tienes el privilegio de poder dirigirte a la gente, de escuchar en los medios, por lo tanto tienes una responsabilidad con tu sociedad, con tu generación, con claro. la gente, con las mujeres, con la gente que está en una situación de indefensión. Entonces, eso es importante que un artista se lo plantee, o si no se lo plantea, al menos que sus canciones no sean insultantes, ni Claro, violen que no derechos humanos, ofendan, así ni es. no agredan, ¿no? Estamos, No hablo, amigas, no amigos, con... hablo- y no Sí, hablo del tema, hay que diferenciar aquí mucho, porque habrá gente que dice, ¡buah, esta es una moralista!, ¿no? Para mí, la moral es un concepto religioso. Y yo no hablo de eso, porque yo no soy religiosa. Hablo de la ética, que claro. la ética y la moral son cosas diferentes. Parece que es lo mismo. Una está atravesada por el principio de religioso, más de tienes la obligación de ser bueno o tal porque la religión te lo pide, y otra es el posicionamiento como ser humano, ¿no? Ah, La ética es el ejercicio claro. del respeto, del amor, de la empatía y el respeto y la mirada al otro y a la otra como un ser igual a ti portador de derechos, ¿no? Y eso cambia mucho, ¿no? Cristina del Valle, Amistades Peligrosas, es nuestra invitada hoy en Juan Leca Presenta. Agradecidos al club de fans que me dijeron, sí, salúdanos, el que maneja el club y todos ellos. Gracias por estar ahí. Y a quienes nos siguen pues en Perú, en México, Argentina, Chile, en diversas naciones, en España mismo. Gracias por estar aquí siguiendo esta charla, el contar un poquito lo que viene haciendo Cristina, que ya vamos a luego abordar ese tema, lo actual, lo que se viene por los 30 años que ya en el 2021 cumple Amistades Peligrosas y la producción que viene y más. Estábamos hablando de este single, Me haces tanto bien, a ver si Cristina nos canta un pedacito para continuar con la charla. Vamos, Cristina. No tocar, peligro de muerte, o no tocar, las tibias y la calavera hacen dudar, me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera te daría más calor, me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel, me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve, no lo ves. Me haces tanto bien, me haces Me tanto haces tanto bien. bien. Estoy esperando mi dúo y es que Cristina, bueno, vamos a continuar y luego ya se viene pues la producción en el 95, La Profecía, en donde también está el single Me Quedaré Solo, aparece en el 97 ya otra producción, ya no la temática de amor y sexo, sino abordando los temas sociales y políticos. Aquí, ¿cómo fue en esta del 97? ¿Por qué lo social y político? La idea de abordar ya estos temas, de repente por lo que venía sucediendo ya antes de arrancar el siglo XXI, lo que pasaba en Europa, en América, lo que se vivía y que tuvo que ver mucho para lo que sería esta producción, Cristina. sí, nosotros ya, es verdad que llegó un momento en el que, como tú me bien decías, hay también un punto de inflexión en el grupo que es cuando la canción Me quedaré solo Sí, fue la canción de alguna manera premonitoria de la ruptura de ustedes. sentimental Uh -huh. de nuestra. La canción es una canción bellísima que lloramos mucho. Alberto vino de Galicia con ella en la mano. Nos habíamos dado un tiempo, bueno, nosotros como no teníamos tiempo, pero porque convivíamos y trabajábamos todo el día, pero sí teníamos ahí unos 4 o 5 días y decidimos darnos esos días para pensar, porque nuestra relación estaba muy mal. Y entonces Alberto vino con esa canción una mañana, llegó de Galicia y bueno, los dos lloramos mucho escuchándola porque era muy hermosa, pero de alguna manera es también el amor en la ruptura, ¿no? A veces romper
no es fácil, aun teniendo claro que las cosas no funcionan y que cuando algo no funciona y la relación no es buena, hay que acabar con esa relación siempre, siempre. O sea, lo demás se convierte en relación tóxica y es muy importante, mucho más importante conservar una buena relación sana Ajá. y amistad cuando se acaba el amor o cuando es imposible la convivencia o cuando de pronto a nosotros nos devoró las circunstancias de vida. No sé si nunca, si no hubiéramos tenido éxito o no hubiéramos, de pronto no hubiera sucedido en nuestras vidas lo que sucedió, a lo mejor pues éramos una familia con que llevábamos años juntos, pero no fue fácil, no estábamos preparados para ello y nuestra relación llevaba muy poquito tiempo y lo devoró todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me quedaré solo en marca esa ruptura. ¿Podrás Creo cantarnos un pedacito para que la gente sepa o se acuerde de la canción y sepan, sí, justo cántanos la partecita en donde el estribillo. da ese desenlace, ¿no? De que Sí, ya las cosas no van bien sentimentalmente, pero oye, hay que seguir con el sí. trabajo musical, el dueto, la gente nos quiere y hay que seguir, ¿no? Cántanos un pedacito, justamente Eh, donde, el mensaje que dice Alberto de lo que vivían ustedes. sí, el estribillo que dice, tía, sin tu valía seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía, sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. Mm, y ahí estaba el mensaje que él traía y ya me los imagino a ambos ahí, pues ya con la letra y cuando iban a cantar y haber sido pues la vivencia, lo que estaba pasando entre ustedes, ¿no? La relación, ¿no? Nosotros llevábamos al escenario nuestra vida, por eso también tenía tanta fuerza y era tan real y tan de verdad lo que hacíamos, porque cuando estábamos mal en el escenario y cuando nos cantábamos las canciones, nos las cantábamos contando esto, ¿no? O sea, era como una fotonovela, ¿no? Es como en casa, a la gente le decíamos, es como traeros a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra vida, a Ajá, nuestra intimidad y ustedes son nuestros espectadores, nuestros amigos, la gente que está ahí un poco como observadora, ¿no? claro. Y como analizando lo que nos sucede y nosotros compartiéndolo, ¿no? Es como si vas a un psicólogo o a un coaching, una terapia, ¿no? Lo hacíamos una terapia de masas. Y entonces lo que hacíamos era pues mostrar un poco todo, ¿no? Y contar y cantar y descargar también, ¿no? Cuando uno está mal, pues expresando a través de las canciones también Mm. se expresa. Y lo que hizo un poco esta ruptura fue que cada uno ya tomásemos caminos mucho más independientes en conceptos musicales y cada uno creó su equipo. Yo quería tener mi equipo de producción, mis músicos, mis canciones, con mis Ajá, compositores y Alberto tenía el suyo. Y aunque suena muy raro y parece muy tal, sin embargo, al final fue positivo también. El disco Nueva Era es uno de los mejores discos para mí, de calidad y tal. Rezuma un poco la tristeza de la ruptura, ya en la misma ajá, portada, ¿no? Que los dos estamos mirando como a un futuro, pero con la tristeza del pasado ajá. y un mar de fondo, ¿no? Y desnudos, casi con la piel abierta a la vida y al futuro, ¿no? Y ese disco tiene, creo que son 10 canciones, 5 cada uno las hizo con su estudio, con su equipo, dirigiendo, Ajá. un poco siendo lo más independientes posibles y lo más creativos posible, cada uno solo, ¿no? Porque cuando trabajas en más equipo tienes que hacer concesiones, pero de pronto ahí ya era, no va a haber concesiones de nada, cada uno va a hacer lo que quiere de arriba abajo. Plasmarlo en el disco, lo que quiera expresar ahí. Todo, todo, cada concepto musical, cada Ajá. tal. Entonces, nació un disco muy rico. Sí, es verdad que era un disco también que ya tenía que ver con casi los 10 años de convivencia y de vivencias que habíamos tenido viajando alrededor de muchos lugares del mundo, viviendo ya muchas realidades sociales. Entonces ya, obviamente, las canciones ya recogían un poco también toda esa madurez como artista y como persona que hacía que en las canciones contásemos experiencias vitales que tenían que ver con eso, con momentos que habías vivido, ¿no? En todas esas experiencias que nos permitía la vida como artistas. Entonces ahí ya aparecen canciones mucho más comprometidas socialmente. Ajá. Me acuerdo mucho que tenía un toque este disco, particularmente, como parecía música árabe, así, el estilo, Sí, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, sí. sí, Bueno, a mí me apasiona el mundo árabe. De ya. hecho, Sí, me acuerdo que este disco fue diferente a los otros, los anteriores, pues no era otra cosa. sí, porque yo, aparte, yo estaba llevando un camino
hacia el activismo social y colaboraba y trabajaba con muchas organizaciones civiles y trabajaba con la causa palestina y la causa Ah, saharaui. ya, ya. Entonces yo llevaba en paralelo amistades, por ejemplo, tenía, pues actuaba un día en un polideportivo, en una plaza de toros por la noche, en un concierto, y yo por la mañana iba al centro, un centro penitenciario o un centro de acogida de mujeres víctimas Ajá. y llevaba con mis músicos, hacíamos un acústico, hacía un encuentro con las mujeres o con los presos, ¿no? Y un poco ya yo quería llevar la música a lugares donde la música y la cultura estaban también privados de libertad en ese sentido, ¿no? Es decir, Claro. eh, yo, yo creo que todo el mundo, en el derecho de todo el mundo a la cultura y al arte, ¿no? Creo en la reinserción. Yo estudié criminología, aunque no lo terminé porque enseguida me dediqué a la música y empecé a estudiarlo y lo dejé, pero mi pasión era el mundo en prisión, el estudio de la mente humana. Para mí las prisiones son un poco el mapa del fracaso del sistema y de la sociedad, ¿no? Y la búsqueda del comportamiento humano, ¿no? ¿Qué ocurre en el ser Claro. humano con esa parte destructiva, ¿no? Ese lado oscuro del ser humano. Y entonces, durante 6 años estuve de voluntaria aquí en una cárcel de hombres, en un Ah, aula de cultura que teníamos, y he sido muy activa socialmente. Entonces, yo quería que la música llegara un a cada vehículo. momento donde la gente no puede escucharlo. A mí me parecía Ujú. terrible, inadmisible, que si yo actuaba en un lugar, de pronto en ese lugar donde además había gente en prisión, mujeres en casas de acogida, víctimas, niños y niñas en centros de menores, ¿por qué no tenían derecho a escuchar mi música, ¿no? Entonces yo lo que trataba era de llevarla también a otros lugares. Mm. Entonces, en ese viaje hacia buscar sentido a la vida, a la música y darle un contenido, pues también abracé la causa palestina, la causa saharaui. Entonces, de ahí nacieron muchas de las canciones a través de, claro, de ese conocimiento, la larga espera, que fue un disco luego ya posterior, nace de ese compromiso con el pueblo saharaui. Ya. Vamos a los campamentos de refugiados, allí a grabar ese vídeo, ¿no? Que hablaba de la denuncia de una realidad de un país todavía sobre el que España tiene una responsabilidad, que es la descolonización, ¿no? Y que vive en una situación Claro. absolutamente de violación flagrante. Es el único lugar del mundo que vive sin descolonizarse, el único... Tantos Sí, conflictos que se viven y que a uno piensa de que ya son naciones y que todavía siguen siendo colonias o todavía forman parte de alguna otra nación que no son independientes. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI todavía sigan dependiendo de otra nación y no sean independientes? ¿sabe? Que estén y que vivan como refugiados, Eso, teniendo tierra, teniendo su mar, sus recursos que están siendo explotados por Marruecos, ¿no? Con la sí, permisibilidad de España, que eso es vergonzoso, es España, y lo que presionamos desde la sociedad civil, y nuestra canción fue una canción abrazada y querida por todo el pueblo saharaui, porque queríamos denunciar a través de la música esa larga espera de más de 40 años de violación de los derechos humanos, de no cumplimiento de los acuerdos internacionales, ¿no? claro. A los que obliga las leyes, ¿no? De que se celebre un referéndum para la Todo. autodeterminación del pueblo, ¿no? Entonces, a mí está, ya, toda esa última etapa, yo ya me estaba, como me decía Alberto, ¿no? Decía Alberto, me costó entender, Cris, porque para mí, decía Alberto, la música era un hecho lúdico para disfrutarla y es fundamental, por supuesto. Dice, pero claro, para ti era una manera de reivindicarte, ¿no? Y entonces fue un proceso también vital y yo a la música cada vez la fui impregnando más de contenido social, ¿no? Porque yo ya no la podía separar de las realidades que vivía, ¿no? Yo empecé a viajar, a recorrer el mundo, a ir a países en guerra, denunciar los conflictos armados, las zonas donde están los campos de refugiados. Y entonces, claro, todo eso hizo que yo tuviera una necesidad vital de crecer como ser humano y de romper con ese sentido de la música comercial y simplemente Claro. que Ujú. servía pues para, a través de la que ganabas mucho dinero, tenías muchos conciertos, alimentar tu ego. Para mí la música era otra cosa. Entonces rompí, dejé el grupo, inicié un trabajo en solitario con un montón de compañeras artistas, creé una organización, una ONG que se llama la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, contra la violencia a las mujeres, y a partir de ahí estuve 18 años Ah, trabajando incesantemente por el mundo, con acompañada siempre de artistas y de medios de comunicación,
que eran nuestra voz y nuestros ojos, Claro. recorriendo el mundo, denunciando la cultura de la violencia y haciendo que la música tuviese un sentido de transformación y de cambio social, ¿no? ¿Qué es lo que lograste hacerlo? Porque siendo una gran activista y participando activamente en diversos seminarios, talleres o que te involucra, porque justamente dentro de poco, finales de este mes, también vas a estar junto a otras 3 damas dando conferencias, entonces estás siempre involucrada en el tema de los derechos humanos, la defensa de la mujer, el tener una posición sobre la libertad de los pueblos y todo esto, ¿no es así, Cristina? Es fundamental. Yo, como artista, a mí me educó una mujer valiente que sufrió la violencia, como miles de mujeres, maltratada, víctima de la violencia, como sus hijas, y como madre e hija de sobreviviente a la violencia, fui educada en una cultura precisamente de paz, en una cultura de igualdad, en una cultura de compromiso, de que el mundo no es un lugar pequeño que se reduce a mi entorno, sino que el mundo somos una aldea global, y lo que le pasa a un ser humano a miles de kilómetros de aquí me tiene que importar tanto como lo que me sucede a mí o a alguien que tengo cerca, ¿no? Alguien Entonces, cerca, la así visión es. global y social, para mí ser ciudadana no es solamente votar cada 4 años, para mí ser ciudadana es ejercer el legítimo derecho a intervenir, no solo en mi vida, sino en la vida del mundo para cambiarlo, ¿no? Y la música es un Así es. instrumento fundamental para ello, ¿no? Ajá, Y mi correcto. posición de empoderamiento también frente a otras mujeres tiene que ser y servir para que mi voz represente también la voz de otras mujeres sin voz, otras Eso. mujeres silenciadas, no solo en mi país, sino en lugares como Ciudad Juárez, México, ¿no? Donde las mujeres asesinadas ni siquiera sus familias han tenido el derecho a recuperar sus cuerpos, Nada. el resarcir ese daño, ¿no? A través de que quien ha cometido el delito esté en prisión, sino a todo lo contrario, la impunidad que reina en el mundo frente a los crímenes contra las mujeres, ¿no? Entonces, las canciones pueden hacer y convertir, Eso. hacer grandes cambios. Las madres de las asesinadas, cuando estuvimos en Ciudad Juárez, en el escenario me decían, cada vez que ustedes canten y cuenten la historia de nuestras hijas seguirán vivas en sus gargantas y sus asesinos no gozarán de la misma impunidad, ¿no? Entonces creo que esa Qué responsabilidad válido. es fundamental. O en Palestina, ¿no? Cuando tú ves un país sobre el que se están violando diariamente los derechos humanos, cuando tú... Yo creo mucho en el cuerpo a cuerpo con las causas, ¿no? Respeto todo tipo de activismo, desde el virtual, desde los medios, desde cualquier medio, ¿no? Denunciar. Las redes Pero yo, sociales que también se emplean claro, mucho para eso. Ajá. pero yo creo firmemente en el cuerpo a cuerpo con las causas, ¿no? Cuando Ujú. tú vas al escenario donde suceden las cosas, palpas y pulsas con la gente la realidad, ya no puedes volver atrás, ¿no? Las ideas son instrumentos transformadores. Cuando tú construyes un ideario a través del cuerpo a cuerpo con una realidad, ya nadie te puede manipular, ni puede hacer Ujú. que cambies de opinión. Ya nadie te puede vender un conflicto como el palestino, como te lo venden los medios de comunicación, ¿no? Manipulados o al servicio de determinadas empresas o lobbies políticos o económicos. Ya tú has visto una realidad y nadie te va a contar ninguna mentira más, ¿no? Entonces, ese es un arma fundamental y nosotras, las artistas, lo teníamos en nuestras manos y lo tenemos, ¿no? Ir a los lugares y contar y cantar lo que vemos. Correcto. Bien, estamos ya en los minutos finales de esta entrevista junto a Cristina del Valle, Amistades Peligrosas, y se viene ya los 30 años de Amistades Peligrosas, nos tienen preparado algo muy especial, el volver a ver pues a Cristina y Alberto, el grupo original, como empezaron, y esta vez con esta producción. Entonces vamos a dejar a Cristina para que nos cuente un poco lo que va a ser esta producción, los 30 años, qué temas se van a incluir, de repente algunos temas que se vieron en las producciones anteriores y qué ideas tienen para el 2021. Si seguimos en lo de la pandemia, de repente conciertos online, no sé, cuéntanos un poquito porque el público quiere saber qué nos va a traer Cristina próximamente. Bueno, se supone que es toda una sorpresa. Ah, Y se ya. supone Un que la sorpresa... adelantito para que quede ahí como miel en los Por labios. eso no, me voy a saltar la prohibición del Valle, por favor, no cuentes todavía nada. Pero yo, vamos, por mi público y por ti, Juan, vamos, lo cuento todo. Soy aquí la oveja negra del grupo y lo cuento, lo cuento. Entonces, Amistades Peligrosas, efectivamente, que muy bien has dicho, cumple 30 años ahora a partir del 2021. Menos mal, porque si los hubiera cumplido en el 2020 era ya Ay, para morir. no.
Hay que borrarlo del calendario. Entonces, en este 2021, lo más maravilloso que ha ocurrido de este 2020 ha sido que Alberto y yo nos hemos reencontrado, hemos vuelto a recuperar nuestra relación de amistad, hemos sanado muchas heridas, y esa era nuestra prioridad, más allá de si sacamos un disco juntos, si no, si Claro. volvemos a los escenarios o no. Lo más importante, y los dos lo hablamos cuando nos encontramos en el concierto de otro grupo, Ya. que fue un poco lo que nos unió, y conversamos y decía, lo más importante y lo que más deseamos los dos es volver a recuperar lo que éramos, ¿no? Dos personas que tuvimos una vida impresionante y que nos unieron muchísimas cosas, ¿no? Entonces, hacer un poco, firmar un poco esa paz de volver a reencontrarnos, de volver a estar bien, de volver a reírnos, de escribirnos, de contarnos. Y a partir de ahí hemos estado trabajando de una manera sorpresa, y bueno, está claro que el 30 aniversario hay que celebrarlo, que hay tanta gente a la que le debemos tanto, y tanto público, y mucho más en América Latina, ¿no? Y lugares como, bueno, como Perú, que ha querido mucho. Además, Alberto tiene el nombre allí registrado en Perú. Sí. Entonces, él ha estado ya muchas veces actuando en Perú, y allí la gente conoce a Alberto y las amistades peligrosas de Alberto. Pero yo creo que, bueno, que Perú, nosotros tenemos ahí en nuestro calendario, por supuesto, el poder ir juntos a Perú y actuar juntos en Perú, que va a ser, bueno, yo creo Oh, que sería un exitazo, ¿eh? maravilloso. Hay mucha gente, y qué ganas tenemos de verles juntos. Entonces, bueno, en principio, lo que puedo contar Sí. es hasta ahí, pero que sí estamos preparando, por supuesto, un hermosísimo proyecto, y desde luego estamos deseando subirnos juntos a los escenarios, y mucho más, bueno, a lugares como Perú, y aprovechar también desde aquí para mandar mi amor, mi solidaridad con todo el pueblo peruano, mi apoyo a todo el pueblo de Perú, el deseo de que todo ese proceso hacia, bueno, pues hacia una nueva sociedad y un nuevo cambio político suceda. Por supuesto, solidarizarme con todos los familiares de las víctimas, de la gente que salió a las calles para gritar y para exigir sus derechos, y yo, bueno, auguro un futuro lleno de prosperidad, de amor y de paz en Perú, y deseando compartirlo, precisamente viajando a ese país hermoso y compartir con sus gentes nuestra música. Muchas gracias, Cristina, por tus palabras y estar atenta pues a lo que también viene pasando en otras naciones del mundo y sobre todo aquí en nuestro país, con este tiempo de transición para lo que se viene pues el nuevo gobierno, el que aparecerá ya a partir de julio de 2021, este tiempo que se ha vivido, que sirva pues para todos los peruanos, para hermanarnos más, el que tenemos pues nuestro voz y voto también a su vez, y que escuchen a la población, también las autoridades, como debe ser. Sí, la verdad es que decía alguien hace poco en una película maravillosa que se llama Cuestión de Género, que Ya. yo os recomiendo, está en Netflix, y decía una luchadora de los derechos, dice, los derechos no hay que mendigarlos, se pelean en las calles, ¿no? Y creo que la dignidad del pueblo peruano y su lucha, creo que también va a marcar un antes y un después, y yo creo que la clase política tiene ya una exigencia muy clara, ¿no?, de su pueblo. Es decir, de hacer una política ética, sumadora, que sume a todas las voluntades y que haga de Perú lo que se merece su pueblo, ¿no? Esperamos tenerlos pronto aquí en nuestro país, aquí en Lima. ¿Has estado ya en otras oportunidades en México, en Colombia, en Perú? Sí, sí, en Perú no, estoy loca por ir. Ah, No, sí que no, tienes que venir para ofrecerte hombre, pues un plato de ceviche, un arroz con pollo, ¿no? Nuestra gastronomía. O te des una vuelta por distritos acá de la capital, en Miraflores, eso, así. Alberto me lo decía. Alberto me dice, bueno, tú vas a disfrutar, porque yo, curiosamente, soy española, pero yo me eduqué con la música latina, con la cultura latina, y entonces me gusta más la comida de otros países en América Latina que la mía. O sea, Ajá. y luego hay una cosa que a mí me vuelve loca en América Latina, ¿no?, que no tiene Europa, y con la que yo me siento muy identificada, y es que la música está viva en las calles. Yo recuerdo de los países que recorrí,
en todos. O sea, estaba la música, la gente haciendo música en las calles. Ibas a comer a cualquier sitio y estaba la música en el local donde estabas comiendo, había música. Entonces la gente vive, a pesar de los conflictos, yo creo que la gente latinoamericana tiene la música, tiene la inteligencia de usar la música como un elemento absolutamente sanador, es decir, frente a veces a la desolación, frente a veces al desencanto, la gente saca esa parte de humor y de arte que es también la música y la cultura, ¿no? Claro, y bueno, lo que es la cultura peruana, tú sabes, los incas, Machu Picchu, en el Bueno, Cusco, imagínate, obviamente, ¿no? Así como en México los aztecas, acá los incas, en claro, América, y la música internacional, la música que llegó pues, a todas totalmente. partes del mundo, a España, la música peruana de Chabuca Granda, que la interpretaban grandes figuras, cantantes ahí españoles también, y la llevaban a su repertorio, ¿no? Música que queda para siempre, ya, perpetua. Sí, así Así es. es. Gracias, Cristina. Un Un abrazo placer, hasta España. Juan, fue enorme. Estamos igual conectados, Cristina, igual por las redes, y Sí, próximamente el otro año para que nos cuentes un poco más, abordar ya lo de los 30 años de Amistades Peligrosas y poder charlar un poco más del disco y lo que se podría manejar el próximo año, ¿no? Los sí. conciertos o algo, a ver qué hacemos, a ver. Qué Bueno, yo creo que va a ser un año, yo creo que va a ser un renacer para todos, ¿eh? Yo creo que esto nos ha cambiado a todos y a todas. Entonces, yo creo que esto, y además al mundo entero, o sea, que sea algo global. Por lo tanto, yo creo que espero y deseo que hayamos aprendido todos y todas de todo el sufrimiento, hay que sacar algo positivo, ¿no? Como de cualquier crisis personal, eso uno sí. tiene que renacer y tenemos que renacer con lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y la música tiene que inundar y volver a ser la banda sonora del mundo. Eso. Así que en esas tenemos que estar y disfrutar mucho, porque creo que es como va a ser como volver a nacer para muchos, ¿no? Y yo espero que el 2021 sea un año de cambios y de transformación, todo en positivo. Así es, a nivel mundial esto, para todos, porque toda la humanidad estamos ahí unida a este problema que nos afecta, el problema de salud, de la pandemia que estamos pasando. Entonces, buscar soluciones para continuar, seguir y seguir floreciendo, que se siga abonando esta tierra de cultivo que somos todos los seres humanos para mejorar y seguir adelante. Así es. Mil gracias, Cristina, otra vez. Estamos Un hablando. placer, Juan. Cuídate Abrazo a mucho. toda tu gente, todos los tus fans que Mismo. te quieren. Por eso, a todo mi club de fans, a todo mi equipo, a toda la gente que nos ha querido tanto, desde Perú hasta España, bueno, millones de gracias y cuídense mucho porque la salud es una prioridad, quiéranse mucho y cuidémonos todos juntos porque somos una aldea global Sí. y al final todos dependemos de todos. Así es. Gracias. Estuvimos con Cristina del Valle, Amistades Peligrosas y muy pronto con su disco por los 30 años. Gracias, Cristina. Chao. Gracias. Chao, Juan.